las personas que llegaron a la hora. Perfecto. Les voy a compartir pantalla. Y ya. ¿Me confirman que están viendo sin problemas la diapositiva? Sí, sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, la idea de la clase de hoy es que la temática de los sistemas de información geográfica y específicamente lo que tiene que ver con la relación que tienen estos software, estos programas con herramientas de programación específicamente para la manipulación o el trabajo con datos espaciales y más específicamente aún utilizando el lenguaje de programación de R. Esto como una antesala un poco al curso que vamos a estar dando en un par de semanas más a propósito de esta misma temática. Y antes de ya entrar en materia, bueno, comentarles un poco ¿Se va? de mí. Sí, sí. Pasa que se ve en blanco la pantalla. ¿Puede ser que la presentación tenga una lámina en blanco o habrá algo ahí que revisar? Mm, no, de hecho, no hay ninguna lámina en blanco. Todavía no se ve. Delante se vio, pero ahora aparece todo en blanco. Uy, a ver, denme un segundo, qué extraño. ¿Ahí se ve? No. Ya, déjenme intentar eh, otra cosita. Mm, un segundo, qué raro que no funcione. Vamos a ver si es que presentando desde SharePoint funciona. Esto se cierra. Chrome Tab. Ahí sí. Ahí sí. Ahí se ve. Buenísimo. Ya. Entonces, como les iba comentando, bueno, mi nombre es Sebastián Valdivia, yo soy geógrafo de profesión, y la verdad es que, bueno, durante mi paso por pregrado, que fue hace ya harto tiempo atrás, no tuve ninguna relación, ya sea con herramientas de programación o algún lenguaje de programación propiamente tal. Y ya, bueno, hace varios años atrás empecé como de a poquito a meterme un poco en este mundo específicamente para trabajar datos censales, como una herramienta más de transición a un software que se ocupaba antes, que se llama Redatam, que era un software muy complicado de utilizar y lo vi como una forma de mejorar ciertos análisis y procesos. Y la verdad es que desde ese entonces me he ido como especializando bastante en cómo utilizar estas herramientas de programación y me gusta hacer el énfasis en herramientas porque básicamente el enfoque que a mí me gusta como abordar es ese, no como estudiemos lenguajes de programación o convirtámonos en programadoras o programadores como con cualquier finalidad o con una finalidad más genérica, sino específicamente como
como una herramienta que nos va a ayudar a potenciar cualquier tipo de análisis que podamos realizar a través de algún sistema de información geográfica o con algún conjunto de datos espaciales, georreferenciados o como queramos llamarlo. Entonces, la idea general de lo que vamos a ver en las próximas diapositivas, vamos a hablar un poco sobre qué son los datos espaciales o geoespaciales, cuál es su relación o su vínculo con los sistemas de información geográfica y en qué momento de este mundo, de este ecosistema, entran los lenguajes de programación como herramientas justamente para potenciar o para realizar las tareas que usualmente se realizan o se abordan con los sistemas de información geográfica. Entonces, para comenzar, a mí siempre me gusta como no asumir que todos hablamos el mismo idioma o que todos entendemos lo mismo por los mismos conceptos, porque usualmente, dependiendo mucho de la disciplina como original o madre que nosotros provengamos, usualmente conceptos que son transversales se conocen con nombres diferentes. Entonces, para comenzar, quisiera como abordar esta pregunta de qué son los datos espaciales o geoespaciales o qué entendemos por este concepto. Y la verdad es que si previamente cualquiera de las personas que están participando en este momento no tienen alguna noción de qué son estos datos espaciales o georreferenciados o no han trabajado antes con algún sistema de información geográfica o básicamente no tienen mucha relación con estos conceptos, la verdad es que al hablar de este tipo de cosas es muy probable que a lo mejor se puedan imaginar conceptos un poco errados y cosas que la verdad es que no son muy reales o muy aterrizadas. Por ejemplo, es probable que lo asociemos con cosas que son extremadamente complejas, por lo mismo que son poco entendibles, que son poco familiares y que la verdad es que son áreas de expertise o materia como de estudio de otras profesiones u otras disciplinas y que a lo mejor nosotros podemos mirar desde afuera o no involucrarnos tanto porque es algo un poco desconocido para nosotros. Esto siempre tomando en cuenta que no tenemos un vínculo o una relación muy cercana con esta idea de los datos espaciales o datos geoespaciales. Y la verdad es que, si bien puede sonar un concepto un poco como rebuscado o que suena quizás a algo muy difícil, la verdad es que no lo es así. Los datos espaciales tienen o se conocen con distintos sinónimos o diferentes conceptos. Hace ya, no sé, unos 15 o 20 años atrás, el concepto de datos espaciales, la verdad es que no se utilizaba mucho y se hablaba más de datos georreferenciados o de geoinformación o de geodatos, pero este concepto de datos espaciales o datos geoespaciales es algo que ha nacido principalmente en la última década y tiene que ver con toda esta corriente o toda esta disciplina de la ciencia de datos propiamente tal. Ahora, independiente del concepto que nosotros utilicemos o que escuchemos hablar, la idea es que todos estos conceptos o estas definiciones hacen referencia a una misma idea principal, que es información que tiene un contexto en el espacio. Y vamos a ver en la próxima diapositiva algunos ejemplos de eso. Y si bien podemos escuchar de datos geoespaciales o de información georreferenciada, también es muy posible, sobre todo, no sé si hay gente que sí ha trabajado con SIG anteriormente, que se refieran también a este tipo de informaciones, de datos como los mapitas o los dibujitos, o no, tú estás a cargo de la georreferenciación. Nuevamente, no todas las personas tienen por qué usar quizás los conceptos correctos, pero independiente de eso, la idea es que cada vez que escuchemos hablar de estos conceptos, hay una idea general detrás, que es que eh, los datos espaciales o georreferenciados hacen referencia a cualquier conjunto de datos
Y lo importante es lo que aparece acá, que tengan una expresión en el espacio, o sea que podamos ser capaces de localizar este conjunto de datos en el espacio utilizando algún sistema. Y este sistema del cual me refiero no es único, sino que existen diferentes formas o sistemas para poder localizar o expresar algún fenómeno o algún elemento en el espacio. Y el sistema o la forma que más se utiliza, sobre todo en sistemas de información geográfica, nuevamente, para localizar algo en el espacio, son las coordenadas. Mediante coordenadas, ya sean de su forma coordenadas geográficas, que son aquellas que se miden en grados, o coordenadas proyectadas, que son aquellas que se miden en unidades métricas como metros o kilómetros. Nosotros podemos localizar de forma precisa en el espacio cualquier elemento, ya sean elementos continuos, elementos discretos, países, estaciones meteorológicas, lo que sea. Nosotros podemos utilizar coordenadas para, por ejemplo, estaciones de metro, poder saber dónde están estas en el espacio. Pero no solamente las coordenadas nos permiten dar una expresión espacial a cualquier conjunto de datos, sino que también podemos utilizar otro sistema, como por ejemplo las direcciones. Si bien las direcciones no tenemos como una latitud o una longitud o una coordenada este o norte, como si son las coordenadas geográficas proyectadas, también nos permiten referenciar en el espacio la localización, por ejemplo, de una vivienda, de un hogar, de un edificio, de una construcción o de lo que sea. Puede que tengamos un nivel de precisión menor que el de las coordenadas, pero aún así estamos cumpliendo con este requisito de poder localizar en el espacio cualquier tipo de elemento. También, siendo quizás un poco menos preciso que las coordenadas y las direcciones, podemos utilizar escalas geográficas para referirnos a la localización de un elemento. Por ejemplo, no sé, tal hospital queda en la comuna de Maipú, o el Servicentro, la estación de benzina queda en tal provincia, o usar distintas escalas geográficas también nos permite localizar elementos en el espacio, así como códigos postales que, si bien no son muy utilizados en Chile, pero sí en otros países, es una forma muy válida de localizar elementos. Incluso lo que aparece acá en la última parte de la diapositiva, si nosotros utilizamos indicaciones más generales, como por ejemplo, si, no sé, a ustedes le preguntan dónde queda el cajero más cercano, y usted le dice, no, mire, son 2 cuadras a la derecha y una hacia arriba, esa referencia o esa indicación también es una forma de expresar o de localizar un elemento en el espacio. Y como les comentaba, claramente hay de todos estos sistemas o de todos estos ejemplos, hay formas más precisas y menos precisas, pero como les comentaba, la idea es que utilizando cualquier forma, si nosotros le damos una localización en el espacio, podemos convertir un conjunto de datos en algo espacial. Y la verdad es que estamos todo el día, o la mayor parte de nuestro día, rodeados de este tipo de datos, y quizás ni siquiera nos podemos dar cuenta, porque están tan inmersos en nuestra vida cotidiana que pasan un poco desapercibidos, y hay ejemplos más directos y quizás otros no tanto. Algo tan sencillo como si yo estoy en una dirección A y quiero llegar a una dirección B, lo más probable es que nos metamos a internet, utilicemos algún tipo de buscador de direcciones o de rutas, por ejemplo, las de Google, para saber cuál es la distancia más corta o más cercana, o cuál es la ruta más óptima para llegar de un punto a un punto B. Y acá, en el fondo, nos queda bastante claro, ¿cierto?, que estamos en este ejemplo trabajando con información espacial o georreferenciada, porque primero tenemos un mapa, segundo tenemos un punto de origen, un punto de destino, y además esta aplicación nos da una ruta espacial que podemos ver como resultado de esta decisión de trasladarnos de un punto hacia otro punto. Pero también existen otras aplicaciones o ejemplos que, si bien pueden no tener un mapa detrás,
también está esta idea de referenciar espacialmente algún elemento fenómeno, bien digo, en el espacio. Algo tan simple como si ustedes quieren viajar, por ejemplo, a una ciudad, que no sea la ciudad de donde viven, y quieren saber el tiempo de esa ciudad, no tienen que viajar a la ciudad, ¿cierto? Activar el GPS, sacar la aplicación de algún celular, por ejemplo, y ver el tiempo, sino que pueden automáticamente en la misma aplicación buscar la ciudad que ustedes quieran viajar y ver de antemano el tiempo o otra información que ustedes quieran saber. Y eso es gracias a que detrás de esta como parte visible de una aplicación hay una base de datos con información de temperatura máxima, mínima, si es que llueve o no, etcétera, con una escala asociada, por ejemplo, de una ciudad, de una toponimia, de una comuna, etcétera. Y eso, nuevamente, haciendo referencia a las diapositivas anteriores, sí tiene una referencia en el espacio. O, por ejemplo, si es que queremos viajar en auto y no sabemos cuál es la hora más óptima en que nos vamos a encontrar un menor nivel de tráfico, también podemos ocupar una aplicación rutera como Waze para que no solamente nos diga la hora que es más óptimo salir, sino que también la ruta que es más óptima para llegar a destino de forma más rápida y más sencilla. Otra aplicación que podemos ver más fehacientemente el ejemplo de datos espaciales son las fotografías. Y la verdad es que hoy por hoy la mayoría de los smartphones, de los celulares, traen un GPS incluido que no solamente sirve para abrir un mapa y ver el puntito azul donde estoy yo localizado, sino que también me permite agregar coordenadas a, por ejemplo, fotos. Y si ustedes hacen el ejemplo, independiente del celular que tengan, y sacan una foto como la que está ahí, y al tiempo después ustedes quieren saber, oye, ¿a qué hora tomé la foto? ¿O en qué fecha? ¿O dónde la tomé? Que es lo que más nos interesa. No solamente el celular guarda la fotografía o la imagen en sí, sino que también guarda metadatos o datos asociados a la imagen que ustedes tomaron. Por ejemplo, el año, el mes, el día, la hora y lo más importante, también guarda como datos asociados la localización. O sea, no solamente el celular va a guardar la imagen propiamente tal, sino que también la localización o la posición más o menos exacta, dependiendo del rango de error del GPS, nos va a mostrar incluso un pequeño mapa de dónde se localiza la foto, y lo que encuentro más interesante es que no solamente nos da la localización de la foto, sino que además, en otra vista que también se puede ver, nos muestra aquellas fotografías que están cercanas a la fotografía original que yo tomé. O sea, si la fotografía original es esta que está al medio, el mapa de la derecha, que lo muestra el mismo celular, nos va a mostrar aquellas que dentro de un radio X encuentra que están cercanas. Y como último ejemplo, también existen otro tipo de aplicaciones que lo que buscan es eh, acercar a usuarios que necesiten un cierto producto versus alguna tienda o algún grupo de personas que ofrezcan también un cierto producto o servicio. Y aquí últimamente se han hecho bastante conocidas algunas aplicaciones como las que están ahí en la diapositiva, que lo que hacen es promocionar alimentos que están próximos a su fecha de vencimiento, y para que los negocios no pierdan esos alimentos o esa comida, se promocionan a través de algún tipo de aplicación. Y si yo quiero saber cerca de mi posición si hay algún establecimiento que ofrece este tipo de alimentos, me puedo meter a una de estas aplicaciones y buscar dentro de un radio ese tipo de información. Entonces, así como vimos estos ejemplos, hay un montón de otras aplicaciones, de programas o de páginas web que trabajan con información espacial por detrás, algunas mucho más visibles que otras, otras no tanto, pero lo importante es que la información que existe, ya sea de forma visual
o quizás más por detrás de la aplicación propiamente tal, tiene un componente espacial muy importante porque la información que existe está siendo referenciada de alguna forma en el espacio. Y aquí es donde los sistemas de información geográfica tienen un rol súper importante, porque si es que quisiéramos, por ejemplo, definir qué es un sistema de información geográfica, si ustedes a lo mejor, no sé, le preguntan a un especialista en sistemas de información geográfica, es probable que les dé una definición como muy holística y les diga como los sistemas de información geográfica son un sistema de herramientas, de usuarios, de recursos que permiten abordar información geográfica. Pero, si bien eso es correcto, en la práctica los sistemas de información geográfica son programas, son software que nos permiten o nos dan la capacidad de trabajar con datos georreferenciados o espaciales. O sea, más allá de esta definición un poco más general de sistemas de información geográfica, los SIG son eso, son programas que nos van a permitir trabajar con datos espaciales para realizar tareas como, por ejemplo, almacenar información espacial, organizar u ordenar información espacial. Los datos espaciales tienen ciertas características que, eh, si no tenemos el cuidado tal de saber estructurarla y organizarla, podemos terminar con una ensalada y una biblioteca gigante y muy desordenada de información. Por eso los sistemas de información geográfica también nos permiten organizar y ordenar este tipo de datos, pero no solamente eso, sino que también nos permite manipular y hacer análisis, que es quizás lo más próximo, lo más conocido que la gente ve de los sistemas de información geográfica, que es vincular una capa de información con otra, hacer un área de influencia, calcular un índice, un indicador espacial o realizar distintos tipos de procesamientos o de geoprocesos. Ese tipo de tareas también están incluidas, no es la única, por cierto, dentro de los sistemas de información geográfica, así como también algo que puede sonar un poco obvio, pero nos permiten visualizar o generar salidas cartográficas o mapear la información. O sea, si tenemos datos que tienen un par de coordenadas o tienen una dirección, a través de un SIG vamos a poder mapear o visualizar esos datos y ver si es que, por ejemplo, tiene un cierto patrón espacial, si es que podemos combinarlas o complementar su información con otras capas de datos. Y aquí quizás algo medio teórico, pero es muy probable también que escuchen hablar de sistemas de información geográfico con una O al final. Y la verdad es que no es correcto hablar de sistemas de información geográfico porque lo importante de los SIG no es el sistema haciendo referencia al programa, sino se hace referencia al carácter geográfico o al carácter espacial de los datos. Lo que es importante en los SIG no es el programa propiamente tal, sino la información o los datos, o más allá de eso es el carácter espacial de la información. Así que si el día de mañana escuchan a alguien a lo mejor hablar de no, los sistemas de información geográfico no es tan correcto, sí hablar de información geográfica o sistemas de información geográfica. Y dentro de los sistemas de información geográficos, esto quizás para aquellos nuevamente que saben un poco más de SIG puede ser algo muy repetitivo o muy básico. Nos vamos a encontrar con distintos conjuntos de datos, distinta información georreferenciada que también tienen sus propias categorías. Y existen dos grandes categorías de datos geográficos que se suelen denominar modelos de datos espaciales. La primera categoría o el primer modelo de datos se denominan datos de tipo vectorial, y la verdad es que estos tipos de datos son
que más frecuentemente vamos a tener relación. Y este tipo de datos, la característica es que utiliza geometrías, específicamente las geometrías de punto, de línea y de polígono, para representar fenómenos espaciales o fenómenos que podemos ver en la vida cotidiana. De esta forma, cualquier elemento, cualquier fenómeno que queramos espacializar o que queramos trabajar en un sistema de información geográfica, la tenemos que representar utilizando estas tres formas geométricas. Y usualmente se utilizan para levantar fenómenos o elementos que sean discretos. Por ejemplo, hablábamos antes de las estaciones de metro, o haciendo referencia, por ejemplo, al temporal que tuvimos hace ya casi una semana atrás. Si alguien quisiera hacer un catastro de dónde están todos los postes de alumbrado público que se cayeron o que tienen alguna falla o algún problema, podríamos, por ejemplo, utilizar la geometría de punto para localizar, por ejemplo, a través de una herramienta como un GPS, dónde están cada uno de esos postes que se cayeron o que tienen alguna falla. Si queremos, por ejemplo, también localizar caminos, hay ciertas geometrías que tienen más relación con algunos atributos, en ese caso puede ser una línea o incluso un polígono, dependiendo de la escala con que se trabaje. ¿Y por qué aquí pusimos a nuestro amigo Baby Yoda al lado? Porque un poco para que podamos entender que a través del modelo de datos vectoriales nosotros podemos representar lo que sea. Por ejemplo, este elemento, de hecho, no corresponde a una imagen propiamente tal, sino que si nosotros le hacemos mucho zoom, nunca se nos va a pixelar lo que vemos, sino que siempre vamos a ver o un punto, o una línea, o un polígono. ¿Por qué? Porque las formas geométricas que se utilizan para, por ejemplo, dibujar este elemento son esas tres, ¿ya? Y en contraposición tenemos el otro modelo de datos espaciales o georreferenciados, que son los datos de tipo de carácter raster. Y que, a diferencia de los datos vectoriales, en los datos raster no utilizamos formas geométricas para representar elementos espaciales, y por formas geométricas me refiero a los puntos, a las líneas o a los polígonos, sino que lo que se hace es que el espacio se divide en cuadrículas, o todo el espacio se divide en una matriz, en filas y columnas que conforman estas cuadrículas o píxeles, y es el píxel o esta cuadrícula la unidad mínima que nosotros utilizamos para representar o referenciar espacialmente elementos que queramos trabajar en un sistema de información geográfica. Y el mejor ejemplo que podemos tener de un dato raster es una imagen. ¿Y por qué hablaba antes de hacerle zoom a algo para saber si es vectorial o no? Porque cuando estamos trabajando con imágenes, si nosotros comenzamos a hacer mucho zoom, va a llegar un momento en que la imagen se va a comenzar a pixelar. O sea, la resolución no da para trabajar a todas las escalas, entonces cuando empezamos a hacer un zoom, al momento que nosotros comenzamos a ver estos pequeños recuadros o cuadrículas o celdas, es porque estamos en presencia de un elemento que no está construido con líneas, polígonos o puntos o con vectores, sino más bien con esta cuadrícula o esta malla regular de píxeles. Y a diferencia de los datos vectoriales, los datos raster se utilizan mayormente para representar o trabajar con fenómenos continuos, aunque también con algunos discretos. Por ejemplo, aquellas personas que trabajan con imágenes satelitales están dentro de este modelo de datos principalmente. Las imágenes satelitales se guardan o básicamente corresponden a una matriz o esta grilla de celdas o píxeles en donde cada píxel almacena un valor, y es ese valor el que nosotros utilizamos para hacer diferentes procesos de análisis espacial.
Y como les comentaba anteriormente, los sistemas de información geográfica, la idea es que lo entendamos como estos programas que nos permiten trabajar con información espacial o georreferenciada. Y como programa y software podemos encontrar muchísimos que están disponibles hoy en día para poder utilizar. Y tenemos de todos los gustos, colores, sabores y opciones que ustedes se puedan imaginar. Tenemos, por ejemplo, del lado de los sistemas de información geográfica comerciales o de pago, tenemos, por ejemplo, al famoso ArcMap de Esri o ArcGIS, que ahora sacó, bueno, no ahora, hace ya un par de años, un nuevo programa que se llama ArcGIS Pro, que es para bien o para mal el sistema de información geográfica quizás más utilizado, más transversalmente utilizado en distintas disciplinas, en distintas instancias, en empresas privadas, en el ámbito público, sobre todo por su facilidad de uso y que es muy amigable al usuario. La curva de aprendizaje no es para nada difícil y quizás por lo mismo es como muy atractivo comenzar a utilizarlo. El problema es que los costos de las licencias de estos programas son altísimos, lo que la verdad hace para algunas instituciones muy difícil poder solventar costos de mantención de licencias de este tipo de sistemas de información geográfica. También tenemos, por ejemplo, un sistema de información geográfica que ya no se utiliza tanto, pero que sí en algunos rubros sigue siendo importante, sobre todo más relacionado a la geodesia, como MapInfo o Global Mapper. Terset y DRISI también son sistemas de información geográfica de pago, aunque son bastante más económicos que los anteriores, y estos de acá, los que les mencioné anteriormente, están más pensados para trabajar con datos raster que con datos vectoriales, pero también soportan análisis de ambos tipos de información. Y se me olvidaba otro muy importante, ENVI es un sistema de información geográfica pensado muchísimo más para el trabajo con imágenes satelitales. Y por el otro lado de los sistemas de información geográfica libres, gratuitos o open source, tenemos al gran competidor de ArcGIS, que se denomina QGIS o QGIS, como queramos llamarle. Y si bien uno de los mayores problemas de QGIS es que la interfaz del usuario comparada con la de ArcGIS no es tan amigable. La gente de Esri ha gastado mucho o ha invertido mucho en hacer de sus productos algo fácil, sencillo y que en el fondo sea agradable como de la experiencia de usuario. QGIS, por otro lado, no tiene quizás una interfaz tan amable o puede que algunas herramientas no hagan tanto sentido, pero en cuanto a su conjunto de herramientas o al potencial de análisis que podemos hacer, personalmente creo que tiene las mismas capacidades o incluso más que ArcGIS, que como les comentaba, es quizás el SIG más transversalmente utilizado. Ahora, la gran gracia de QGIS, que al ser libre no tienen que invertir ni gastar ni un peso, ni ya sea mensual o anual, en invertir en licencias porque es totalmente gratis. Y QGIS, si bien es uno de los SIG más conocidos o más importantes dentro del mundo open source, no es el único SIG gratuito. También existe esta herramienta llamada GBSIG, que si bien no es tan utilizado como QGIS, es un sistema de información geográfica que es bastante curioso porque a diferencia de QGIS que fue desarrollado por un grupo de personas, ya ahora una institución muchísimo más consolidada, GBSIG, de hecho las siglas GB o GV vienen de Gobierno de Valencia. GBSIG es un SIG que fue desarrollado por un municipio dentro de España para trabajar su información geográfica. Y fue tal el éxito que tuvo este sistema de información geográfica que
hoy en día sigue existiendo, tiene herramientas bastante potentes, tiene una interfaz de usuario incluso a veces un poco mejor que la de QGIS, pero quizás no tiene, por ser algo un poquito más local, no tiene quizás la llegada de QGIS, pero también es un software igualmente válido para utilizar este tipo de información. Y también tenemos algunos otros ejemplos como Saga, que se utiliza más para análisis hidrológico, modelación de cuencas, o GRASS, que también tiene esa misma finalidad. Que interesantemente estos dos SIG, GRASS y Saga, antes eran SIG o software de escritorio independientes, y desde ya, yo diría que un par de años atrás, vienen incluidos dentro de los geoprocesos o herramientas de QGIS. Por eso este software, si bien tiene una interfaz no tan amigable como ArcGIS, desde el punto de vista analítico es sumamente potente y nos permite desarrollar muchísimas tareas. Y bueno, aquí llega un poco la pregunta de, bueno, si tenemos tantas opciones de sistemas de información geográfica con quizás curvas de aprendizaje no tan complejas de abordar, tenemos muchas opciones, muchas herramientas, eh, ¿para qué, ¿para qué programar? O sea, ¿para qué meternos en este mundo de la programación o de las herramientas de programación si es que ya a lo mejor ustedes hacen o realizan todas sus tareas con otro sistema de información geográfica libre o de pago como ArcGIS o QGIS? Y la verdad es que la respuesta no es tan fácil como decir, bueno, porque sí, o bueno, porque si todo el mundo está programando, ¿por qué nosotros tampoco? O igualmente de válido también puede ser, bueno, si es que todo está migrando hacia el uso de herramientas de programación, bueno, también existe un deseo de estar como al día en el uso de distintos software u herramientas, y que pensamos también en nuestras habilidades como profesionales. Y si bien todas esas otras opciones son completamente válidas, también podemos abordar algunas razones que nos las provee el mismo ecosistema o la misma comunidad de personas que utilizan este tipo de herramientas de sistemas de información geográfica. De hecho, hoy por hoy existe una plataforma que se llama Carto, que es una plataforma SIG web de pago, que cada 2 o 3 años hace una encuesta a muchos usuarios y usuarias de sistemas de información geográfica para estar monitoreando hacia dónde va el mundo de los SIG de forma recurrente. ¿Cuáles son las plataformas más utilizadas? ¿Con qué problemas se enfrentan usualmente las personas que utilizan sistemas de información geográfica? Entre otras cosas más. Y hace poquito, hace 2 meses aproximadamente, salieron los resultados de la encuesta que realizaron a fines del año pasado, pero que las catalogan como resultados 2024. Y la verdad es que llegan a algunas conclusiones y resultados muy interesantes de poder abordar, pensando un poco en esta pregunta de, bueno, ¿por qué nos metemos en este mundo de la programación si es que ya a través de los sistemas de información geográfica, de los software, podemos hacer todo lo que antes habíamos mencionado? Y una de las primeras conclusiones que llega a esta encuesta o este reporte que realiza esta empresa llamada Carto, es que ellos concluyen que el uso de los sistemas de información geográfica tradicionalmente siempre estuvo más ligado a disciplinas como, por ejemplo, la cartografía, la geodesia, la geografía o ciencias de la Tierra en general. Y si bien eso era una realidad hace 10 años atrás o 20 años atrás, hacia mucho más en el tiempo, hoy por hoy ya no es así. O sea, no es necesario haber estudiado una de estas disciplinas para poder ser una persona con buenas habilidades en cuanto al uso o manejo de sistemas de información geográfica. Y por el contrario, o sea, cada vez más disciplinas diferentes a las ciencias de la Tierra han estado adoptando el uso de sistemas de información geográfica dentro de su propio quehacer o dentro de su propio
trabajo. Entonces, una de las preguntas que hacía esta empresa dentro de la encuesta es cuáles son los principales usos que los usuarios le dan a los datos espaciales o al uso de los sistemas de información geográfica. Y como pueden ver en el gráfico, lo primero que aparece son temas muy espaciales o muy de ciencias de la Tierra, o sea, el monitoreo y el manejo medioambiental. O sea, me imagino que las personas que respondieron a esta opción tendrán que ver con, no sé, el lado más de la geología o de la ingeniería ambiental o algo más ligado quizás a lo tradicional de los sistemas de información geográfica. Pero si empezamos a ver quizás otras categorías, hay elementos que, como les mencionaba, no son tan tradicionales dentro de las ciencias de la Tierra, y que sí lo son hoy en día, como por ejemplo la planificación del territorio. Existen hoy por hoy carreras de pregrado que están enfocadas a la planificación urbana o la planificación del territorio, y para hacer ese tipo de análisis o dedicarse específicamente profesionalmente a ese rubro, el uso de información espacial es clave. Y no solamente para planificar el territorio, sino que también para saber, por ejemplo, dónde invertir, dónde colocar, por ejemplo, cadenas logísticas de suplemento, transporte, modelación de algunos precios de suelo. Hay diferentes disciplinas, por ejemplo, sobre todo desde la economía, desde las ciencias sociales, incluso desde de la arquitectura. Eh, También, por ejemplo, se me ocurren algunos casos de uso de la psicología, incluso, de usos de sistemas de información geográfica para analizar, en el último ejemplo, eh, dónde se localizan o si es que existe algún patrón espacial en los casos, por ejemplo, de eh, algunas afectaciones como depresión o de salud mental con el acceso a áreas verdes o con el acceso a algunos elementos que pueden ser nocivos como industrias o autopistas, etcétera. Para lo que ustedes se imaginan, la información espacial o el uso de los SIG tiene una aplicación muy relevante para diferentes disciplinas que normalmente no tienen por qué tener una relación directa con la geodesia, la geografía o las ciencias de la Tierra. Como segunda idea que este reporte rescata, es que si bien existen distintos sistemas de información geográfica, estos están siendo adoptados por más y más disciplinas que son diversas. Ellos también llegaban a la conclusión de que aún hoy en día el trabajar, analizar o manipular datos espaciales sigue siendo algo que no es tan fácil de realizar. Y esto tiene que ver mucho con que quizás hace 10 o 20 años atrás, los datos espaciales que existían, sobre todo de uso libre, no eran complejos. O sea, hablábamos de volúmenes de datos que no eran altos, los datos censales, la verdad es que la información venía ya procesada, o cualquier tipo de información espacial era bastante más sencilla de abordar, de adquirir, de procesar, de analizar. Hoy en día la realidad es completamente diferente. Tenemos un montón de fuentes de información que están constantemente entregándonos datos a un ritmo y a un volumen tan grande que a veces la capacidad que tenemos de procesarlo excede quizás al ritmo con que estos van entregándose o se van desarrollando. Y no solamente hablamos del volumen, sino que también hablamos de la complejidad. Quizás son datos que tienen variables que quizás pesan más, y si pesan más, se hace más caro o más complejo almacenarlas. Y por otro lado, también los software o las herramientas que utilizamos también les cuesta más leerlas, procesarlas y analizarlas. Entonces, si bien existen herramientas distintas para poder hacerlo, todavía no sigue siendo tan fácil su adopción como más completa. Y una tercera idea también que se rescataba dentro de esta encuesta es que
los SIG, si lo entendemos como estos programas o software, claramente ya no son la única forma de trabajar con datos espaciales, que si bien lo era hace, no sé, en los 90 o a principios del 2000, hoy ya no son la única forma viable para realizarlo. Y en este caso, o en este ejemplo, podemos nombrar a lenguajes de programación que hoy por hoy nos entregan funcionalidades muy convenientes y muy accesibles para trabajar con datos espaciales, pero no solamente lenguajes de programación, sino que algo que está como en un área intermedia entre los software tradicionales de escritorio y los lenguajes de programación son algunas plataformas, como las que les comentaba anteriormente, como Carto, que utilizando, conectándome a una nube, yo subiendo la información, es muchísimo más fácil y no tengo que tener conocimientos o tantos conocimientos previos de SIG para poder visualizar datos o quizás hacer un cruce de capas o algún análisis eh, espacial. Y es en esta última idea, en el fondo, que me quiero detener de por qué es tan relevante el tema de aprender herramientas diferentes a las tradicionales para poder trabajar con esos datos. O sea, si bien es algo que, nuevamente, está siendo adoptado por más y más disciplinas, es difícil o sea, todavía sigue siendo no tan fácil de trabajar, y si más encima existen herramientas o plataformas diferentes a las tradicionales que nos permiten abordar estos problemas, es de suma importancia que logremos entender cuáles son, cómo funcionan y finalmente utilizarlas y aplicarlas para los trabajos que nosotros queramos realizar. Y aquí conviene hacer un paralelo o definir cuáles son las diferencias entre estos SIG tradicionales y las herramientas que nos ofrecen diferentes lenguajes de programación. Por ejemplo, si nos vamos por el lado de los sistemas de información geográfica como software, eh, tenemos el lado más visual, ¿cierto? Todo tiene una interfaz gráfica donde hay botones, hay menús de ayuda y funciona como una ventana o un programa normal. Y sobre todo, si bien existe una consola, sobre todo en los SIG que yo conozco, utilizan el lenguaje Python para poder correr algún script de programación, se enfocan mayormente en la interfaz más gráfica y en el uso de botones directamente para trabajar con datos georreferenciados o espaciales. En comparación, los distintos lenguajes de programación no tienen per se una salida más visual o herramientas más visuales para poder trabajar con ellos, pero sí nos ofrecen muchísimas más funcionalidades para trabajar con datos espaciales. ¿Y por qué menciono las funcionalidades? Porque los SIG, al ser programas tradicionales, son súper de caja. O sea, si es que la herramienta X nos permite hacer un análisis, si yo quiero modificar un poco ese análisis o darlo vuelta o cambiarlo de alguna forma, estoy supeditado a cuán flexible es la herramienta que viene de caja. Pero si yo quiero cambiar algo que no viene permitido, no puedo hacerlo. A diferencia de lo que pasa con los lenguajes de programación, que nosotros podemos, o el uso de herramientas es muchísimo más flexible. En cuanto a temas de visualización, los SIG están diseñados para hacer una visualización bastante más rápida y fácil de elementos visuales de los datos espaciales, como por ejemplo crear un mapa o desarrollar un producto cartográfico más completo. Por otro lado, los lenguajes de programación no están, de hecho, no conozco ninguno que su foco principal sea como el generar cartografía o el desarrollar visualización de información, pero sí es posible utilizar algunos paquetes o algunas librerías para poder hacer visualización de información espacial. Y aquí hay algo que a mí me parece súper interesante porque las personas con que a mí me ha tocado hablar que
siguen utilizando los SIG tradicionales como muy de forma recurrente, como que siempre hacen alusión a que los SIG traen un módulo que permite automatizar tareas. Si yo, por ejemplo, tengo un flujo de trabajo en donde importo los datos, los limpio, los transformo, hago un análisis y después de eso lo comparto, ese flujo nosotros lo podemos automatizar a través de herramientas como, por ejemplo, Model Builder para generar ciertos modelos automatizados. El problema es que esos modelos, nuevamente, nos ofrecen un grado muy bajo de personalización para que sean realmente automáticos o realmente reproducibles. A diferencia de utilizar algún lenguaje de programación en donde nosotros tenemos la libertad de dar el grado de automatización o de reproducibilidad que nosotros queramos, mediante, por ejemplo, algunos procesos iterativos, el uso de condicionales, el uso de for loops o de la herramienta que sea, podemos dar muchísima más reproducibilidad a cualquier tipo de análisis y finalmente la manipulación de datos en los sistemas de información geográfica también tiene un límite, o sea, aquellos que han trabajado con datos espaciales en algún SIG, si, no sé, tratamos de abrir alguna capa muy pesada o que tenga mucha información, los SIG de frentón o se cierran o se crachean o no dan el ancho para trabajar con información que sea muy compleja o en volúmenes muy altos. Por otro lado, los lenguajes de programación sí tienen la velocidad y la capacidad también para hacer importación de datos rápida, eficiente, manipulación y revisión de la información, y también si es que queremos crear variables, combinar tablas o realizar cualquier manipulación o transformación, es sumamente fácil en comparación a los sistemas de información geográfica. Y aquí en el fondo llega la pregunta que a algunas personas les aterra un poco, que es, bueno, si es que los lenguajes de programación son tan fantásticos o estas herramientas nos permiten hacer todas estas cosas que suenan súper ideales, ¿qué hacemos? Entonces, dejamos a los sistemas de información geográfica de lado y nos enfocamos solamente en programar para aprender a estas herramientas como de programación para analizar información geográfica, ¿o qué es lo que hacemos? Y para mí la respuesta es bastante sencilla y es que, eh, o sea, sería muy poco práctico que bajo o frente a esta pregunta nuestra respuesta sea, ok, me olvido de todos los sistemas de información geográfica y ahora me dedico a programar. Y aquí esta idea de que nosotros, no sé, en su vida profesional o si se dedican a la investigación o al rubro que sea, siempre nos vamos a encontrar con distintos tipos de problemas que además nos van a requerir, bien digo, el uso de distintas herramientas. Entonces, bajo esta idea es súper importante tener presente que tenemos que saber utilizar diferentes herramientas para abordar distintos problemas. O sea, eh, no sé, recuerdo a un profesor que tenía en pregrado que nos decía como, bueno, si, no sé, si ustedes el día de mañana quieren matar una mosca, no van a utilizar una bazooka para hacer como algo como eso. Y bueno, quizás el ejemplo era bien drástico, pero un poco la idea que hay por detrás es que nosotros tenemos que ser capaces de manejar no solo un programa, no solamente una herramienta, sino que un set de habilidades que nos van a permitir que cualquier problema que enfrentemos el día de mañana, seamos capaces de utilizar aquellas habilidades o herramientas correctas para poder resolverlo o enfrentarlo. Y en este caso es como, no sé, si alguien se pone a programar para analizar bases de datos o tablas y le va muy bien y otra persona le dice, oye, pero ¿para qué seguir usando Excel? Olvídate de Excel y dedícate solo a programar. También sería como súper
poco práctico, en el fondo, no utilizar más Excel y siempre utilizar algún lenguaje de programación. La clave está en poder utilizar todas estas herramientas en su justa medida y de forma complementaria para poder, en el fondo, abordar los distintos problemas que nosotros vamos teniendo. Y en este sentido, si es que ya a lo mejor nos convencemos de empezar a aprender estas herramientas de programación para abordar o utilizar datos espaciales, bueno, existen diferentes lenguajes de programación como Python, está JavaScript, está un lenguaje que en los últimos años se ha hecho muy popular que se llama Julia, está R. Hay muchas herramientas para poder utilizarlas como puente para trabajar con datos espaciales. Y si nos enfocamos en R, podemos abordar o podemos encontrar varias razones de por qué utilizar R para trabajar con datos espaciales. Y la primera que sale es que, bueno, es un lenguaje, una herramienta que es gratuita. O sea, no tenemos que, si vamos a trabajar a nivel de usuario, porque hay algunas, el lenguaje propiamente tal no, el lenguaje es 100% libre, 100% gratuito, y lo más importante que también es relevante mencionar es que está disponible para la mayoría de las plataformas de sistemas operativos, o sea, funciona en Windows, funciona en Mac, funciona en Ubuntu, o sea, podemos instalarlo donde nosotros queramos. No así, por ejemplo, algunos sistemas de información geográfica como ArcGIS, que solamente funciona en Windows y si uno lo trata de instalar en otro sistema operativo, sincera, o sea, lisa y llanamente no funciona. Ahora, yo entiendo que cada vez que nos enfrentamos al dilema de, ok, trabajemos con un SIG open source o trabajemos con un lenguaje de programación que también es libre, hay un cierto nivel de reticencia a ocupar herramientas que sean open source o que no tengan un respaldo o un soporte por detrás, por el miedo a que nunca funcione o que no tenga nadie a quien pedirle ayuda, etc. Ahora, si llevamos ese ejemplo al caso de R, eh, R como lenguaje de programación, la verdad es que se actualiza bastante frecuente, por lo menos unas 2 o 3 veces al año sale de forma oficial una nueva versión de R como lenguaje propiamente tal, es un lenguaje que está constantemente siendo revisado, actualizado, y por lo mismo está como un poco a la vanguardia de las herramientas que también se están utilizando en otras disciplinas. Y por otro lado, existe también una plataforma que nos permite interactuar con este lenguaje de programación, que corresponde a RStudio, que nos facilita un poco la vida al momento de programar. Y esta plataforma de RStudio está soportada o está bajo el alero de una compañía que cambió de nombre hace poco, que ahora se llama POSIT, que al igual que el lenguaje, RStudio se actualiza por lo menos 2 veces al año y siempre en el fondo están preocupándose de añadir elementos que para el usuario, para la persona que está utilizándolo, sea mucho más eficiente, fácil y amigable cada vez que tengamos que interactuar con un lenguaje de programación. Y aquí también como noticia que pasó hace menos de un mes atrás, la compañía Deposit, si bien siempre ha tenido al software RStudio como esta interfaz de interacción con el lenguaje R, hace poquito lanzó una nueva interfaz que está en modalidad beta, que se llama Positron. El nombre es bien pomposo, pero es muy interesante porque están apostando a convertirse en una plataforma multilingüe, o sea que las personas ya están pensando, ok, utilizo R para ciertas tareas, pero también utilizando la misma plataforma puedo programar en otro lenguaje que no signifique cambiar de programa o de interfaz. Entonces, esta nueva app, si bien está en formato beta, yo la he estado probando y es muy interesante utilizarla. Aquellos que
no sé, sepan algo de otro lenguaje como por ejemplo Python, esa combinación de R y Python es maravillosa. Lo otro interesante de R es que tiene una buena compatibilidad con otros lenguajes de programación. Sobre todo si es que hablamos de paquetes o librerías de código, que son un conjunto de funciones adicionales al lenguaje base, que tienen funcionalidades extra. Algunos de esos paquetes no están desarrollados en el lenguaje de R, sino que se desarrollan en lenguajes que tienen un nivel de abstracción mucho menor y que por ende son más rápidos, como por ejemplo C o C++. Y básicamente, ¿qué significa eso? Que el paquete aprovecha la velocidad o aprovecha la funcionalidad de estos otros lenguajes de programación para que sean implementadas en R y aprovechar ese tipo de funcionalidades o de velocidad utilizando el mismo lenguaje de R. Entonces, hay también un buen nivel de compatibilidad entre R y otros lenguajes que lo hace bastante atractivo. Algo no menor, sobre todo si es que recién están pensando en comenzar a aprender su primer lenguaje de programación. El lenguaje R se destaca también por tener una comunidad de usuarios súper activa. Si ustedes se ponen a buscar en Google, hay un montón de instancias y de comunidades donde las mismas personas que utilizan R como usuarios, usuarias o que se dedican a desarrollar paquetes, están constantemente sacando tutoriales, material, blogs o artículos en el fondo para que el resto de la comunidad pueda aprovechar o hacer mejor uso de todas las herramientas que este lenguaje provee. Está, por ejemplo, la comunidad, bien digo, de usuarios de R de Latinoamérica, está LatinR. Hay una comunidad global que se llama R-Ladies, que está específicamente orientada a reducir la brecha de género en cuanto a la programación en R propiamente tal, y están constantemente sacando charlas, seminarios, tutoriales, en donde ellos apuntan a que mujeres se puedan incluir o insertar en este mundo de la programación que, dicho sea de paso, también está bastante marcado no sé, estar dominado por hombres, o que usualmente son solamente hombres los que participan de algunas jornadas o qué sé yo. Esta comunidad es muy abierta también para poder reducir esa brecha de género. Y algo que yo encuentro personalmente muy interesante es que hay libros y recursos online que están de forma gratuita para cualquier persona, y no necesitamos comprar ningún recurso o gastar ni un peso para poder acceder a recursos muy interesantes y muy buenos para no solamente comenzar a aprender a usar este lenguaje, sino también para profundizar algunos contenidos. Por ejemplo, está este libro de Geocomputación con R, que para mí es uno de los mejores libros para poder empezar a trabajar con datos espaciales. Si es que quizás el inglés no es lo nuestro, está también este otro libro que fue desarrollado por una universidad española que también utiliza a R como una herramienta para hacer puente con los sistemas de información geográfica, entre otras más. Si pensamos también en la sintaxis del lenguaje, R es un lenguaje bastante intuitivo, sobre todo para usuarios nuevos. Es fácil de leer el código. Si lo comparamos quizás con la sintaxis de otro lenguaje, la curva de aprendizaje es un poco menor. Y esta idea de que hay librerías de código extra que los mismos usuarios están constantemente desarrollando y aportando, hace muy interesante poder también utilizar esta sintaxis de R para llamar o utilizar estas librerías. Y si ya entramos de lleno a, bueno, ¿qué opciones hay dentro de R para trabajar con información espacial? O si nos pasamos ya a el tema de análisis, ¿qué herramientas hay para analizar datos espaciales? Eh, Hay muchísimos paquetes que podemos mencionar, como por ejemplo, si alguien está interesado en realizar análisis de redes, por ejemplo, para encontrar rutas óptimas, tiempos de
de traslado, de viaje, matriz, origen, destino. Existe este paquete llamado SF Networks que nos permite realizar los mismos análisis de los sistemas de información geográfica como áreas de servicio, matriz, origen, destino, etcétera, pero utilizando la interfaz de R. También existe otro paquete, por ejemplo, el OSM Data, que nos permite llamar directamente a la librería de OpenStreetMap para descargar de forma local en nuestros computadores capas de información de esta plataforma. Por ejemplo, si queremos descargar una capa con los edificios, una capa con las calles, una capa con lo que sea que ustedes vean en la plataforma de OpenStreetMap, también lo pueden hacer a través de este tipo de librerías. Si alguno de ustedes está interesado en trabajar con datos raster, por ejemplo, imágenes satelitales de forma temporal, también existe este paquete llamado STARS, que nos permite crear cubos de datos o arrays de datos espaciotemporales para trabajar con muchísimas imágenes satelitales. Entonces, si tenemos imágenes de una misma escena, por ejemplo, en muchísimos periodos de tiempo, esta librería también nos da herramientas para poder manipular y analizar esta información de forma rápida y sencilla. Una librería que se transformó en oficial el año pasado, que nos permite hacer esta relación que yo la encuentro fantástica entre el sistema de información geográfica QGIS y R, es este paquete llamado QGIS Process, que básicamente nos permite llamar a cualquier proceso que podamos ver y utilizar en QGIS, pero directamente en R. O sea que esto ya es un puente directo para utilizar todos los geoprocesos disponibles en QGIS, pero mediante el lenguaje de programación de R. Si trabajan con información ya, por ejemplo, algo muy, muy específico, con datos LIDAR o cualquier información raster, también hay paquetes para hacer ese tipo de análisis. Y si nos pasamos quizás a otra vereda, que es la visualización, también hay librerías que nos permiten generar cartografías que no son tan como tradicionales y que se pasan mucho al lado, y lo encuentro muy interesante, más al lado de la visualización propiamente tal, como por ejemplo este paquete que se llama Ray Shader, que nos permite hacer visualizaciones en 3D o vistas ópticas de algunas escenas que tengamos en elevaciones o con datos en 3 dimensiones. Y ya para ir cerrando un poco esta presentación, la idea que en el fondo quiero transmitirles de todo lo que hemos hablado en esta última hora es que claramente R, o sea, primero, no es un lenguaje de programación que está diseñado para reemplazar a los sistemas de información geográfica, no es su objetivo tampoco. Por otro lado, sí existen librerías que nos permiten hacer este puente entre los sistemas de información geográfica más tradicional y este lenguaje de programación. Y por otro lado, estas librerías nos dan un nivel de independencia en cuanto a la reproducibilidad o la automatización de los análisis que podamos realizar de aquí en adelante. Y por eso la idea de plantear o de abordar los lenguajes de programación como una herramienta. O sea, esto, lo que vamos a ver en 2 semanas más en el curso van a ser distintas herramientas que nos ofrece el lenguaje R y de otras librerías de código también de R para realizar lo que aparece acá, o sea, para utilizarlos de forma complementaria a los sistemas de información geográfica, porque los SIG como software o como programa es muy difícil que desaparezcan porque nuevamente tienen un foco y un objetivo diferente a los lenguajes de programación, pero sí lo que podemos utilizar es estas herramientas o estos lenguajes para complementar y potenciar cualquier tipo de análisis o de procesamiento de información que podamos realizar mediante los sistemas de información geográfica. Y dicho esto, les aprovecho también de dejar la invitación para aquellas personas que estén interesadas entonces en introducirnos en el uso de
de la sintaxis de R o del lenguaje de programación de R para trabajar con datos espaciales o específicamente para hacer este link o este puente con sistemas de información geográfica, a que nos acompañen desde el 19, creo que comenzamos las clases, en estas 6 clases que vamos a tener, y la idea justamente un poco va vinculada a lo que hablábamos al final, de cómo utilizar R como una herramienta complementaria a los sistemas de información geográfica más tradicionales. Así que eso, le agradezco mucho su tiempo y quedo muy abierto a cualquier duda o comentario que puedan tener, ya sea de lo que conversamos, de la clase que se viene, del curso que se viene en las próximas semanas, lo que quieran. Muchas gracias. Gracias a ti, Marcela. Súper, Valentina, qué bueno que te haya gustado la clase. Estoy recién viendo los mensajes que ahí tenía en el chat. Quería anotar el correo, o sea, lo estaba anotando, pero se salió. Por supuesto, se los puedo enviar por el chat, si les parece, Ya, porfa. para que les quede ahí más fácil copiar y pegarlo donde lo necesiten. Bueno, si no hay más dudas, Sebastián, yo creo que ya vamos a ir cerrando esta clase abierta. Agradecer a todos los que se conectaron y participaron de ella. Y nada, es el momento para contestar sus dudas si quieren alguna respecto a lo que se vio hoy o bien del curso que se viene, que va a estar facilitado por Sebastián. Yo quisiera saber si hay que tener conocimientos previos de R para tomar el curso, porque yo trabajo con base de datos en Excel y trabajo harto con ArcGIS, pero sabes que no he tenido la oportunidad de familiarizarme con esto, como que es muy nuevo, muy nuevo. Entonces, había anotado el nombre de los libros pensando en eso, pero igual quería saber si tengo que tener como harto conocimiento o estar como bien familiarizada con la plataforma. Gracias, Marcela, por la consulta. Y la verdad es que no tienes, o sea, no es necesario que sepas de antemano o que tengas conocimientos de antemano de R. La primera clase de las 6 la vamos a dedicar justamente a hacer como una introducción a la sintaxis de R para hacer cosas sencillas, desde, por ejemplo, importar una base de datos o una planilla Excel, eh, evaluar o conocer cuáles son sus columnas, sus filas, hacer una consulta o una query, por ejemplo, si tienes distintas variables, vamos a saber cómo, no sé, seleccionar aquellas filas que cumplan una condición de mayor que o igual a algo, todo ese manejo un poco más de base que necesitamos tener para ya desde la segunda clase empezar a trabajar con datos espaciales, lo vamos a ver en la primera clase. Así que respondiendo ya más directamente a tu pregunta, Marcela, no es necesario que tengas conocimientos de R previos. Si los tienes, fantástico. Si no los tienes, la idea de la primera clase es justamente que abordemos qué herramientas vamos a necesitar para ya de la segunda clase en adelante comenzar a trabajar con datos espaciales propiamente tal. Entre medio, si es que no alcanzaron a anotar esos recursos, esos libros, se los puedo dejar también por el chat para que les den un vistazo si es que sí lo necesitan. Ya, muchas gracias. Voy a ir a darle una vuelta. Para tomar el curso, sí debo tener el programa en el compu. Eso Eh, es mínimo. Exactamente, Ya. sí.
Sí, tienes que tener instalado R y Sí. RStudio. R y RStudio. Sí, sí. Ya. Ahí, no sé, Simón, quizás hay alguna forma de enviarle. Ah, no, creo que en el programa que subimos aparecía, dejamos los links para poder descargar Sí, ambos, ¿verdad? sí. Sí. Sí, creo que lo vi. Efectivamente hay bueno, la descarga gratuita desde la página de RStudio y uno puede descargar el programa, tanto R como RStudio, desde ahí mismo e instalarlo. Tenemos los instructivos y que se van a compartir con los inscritos, digamos. Ya. Bacán. Eso. Para hacer algo nuevo, igual creo que entendí algo. Ah. No, pero bacán. Gracias. No, de nada. Sí, mira, yo sé que sobre todo si es que, como comentaba Marcela, si es una herramienta súper nueva o algo que nunca hayan hecho o hayan utilizado, eh, eh, aterra un poco al principio. O sea, sobre todo, como les comentaba, quienes no tenemos una formación como informática, las primeras veces sí, da un poco como de susto, pero en verdad, como les comentaba, a diferencia de otros lenguajes, la sintaxis que tiene R es súper amigable, es súper intuitiva también de comprender, de leer. Por ejemplo, no sé, pensando en algo muy, muy, muy concreto, o sea, en la programación tradicional, usualmente cuando tenemos funciones anidadas, que son funciones que están una dentro de otra, el código se tiene que leer de adentro hacia afuera para poder saber secuencialmente qué pasa primero y qué pasa después. Y vamos a ver que en R, si bien eso pasa y es totalmente válido, nosotros podemos reescribir el código para que se lea de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, o sea, de forma muy, muy normal de cómo leemos cualquier texto. Así que la idea, como les comentaba en la primera clase, es que nos vayamos familiarizando y haciendo uso de estos recursos online que también tienen ejemplos, tutoriales y casos de uso como aplicados, que en el fondo la gracia es eso, no es como aprendamos R y ya está, sino que llevarlo a casos concretos, o sea, si es que vamos a trabajar con bases de datos, bueno, ¿qué es lo que comúnmente se hace con las bases de datos? No sé, cruzamos variables, les cambiamos nombre a las variables, filtramos, agrupamos, todos esos casos de uso aplicado, la idea es que los abordemos desde la clase 1 en adelante con ejemplos bien, bien concretos. Ok. Muchas gracias. A Ya ustedes, pues, muchas gracias a todos también. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias. de nada, aprovecho antes de retirarme, les dejo ahí el vínculo a uno de los libros que les comenté. Ese libro se llama R para Ciencia de Datos. Y si pensamos por ejemplo, en el trabajo con planillas o bases de datos, no espaciales, sino bases de datos normales, ese libro es muy, muy, pero muy bueno. Y ya pasándonos o sea, al lado de los datos espaciales, ese segundo libro, que se llama Geocomputación con R, es como la versión espacial del libro anterior. Van a ser dos recursos que vamos a ir utilizando y vamos a ir dejando actividades o lecturas que ustedes van a poder ir siguiendo si es que quieren profundizar dentro de las clases que vayamos realizando. Muchas gracias. De nada.